entretenerse con los juegos de canicas, de pelotas. Inclusive yo le decía a mi papá que cómo era de ir a la iglesia, si me gustaba tanto jugar fútbol, pero eso era el problema. Pero ahora el problema es que el pecado entró en nuestras casas. El celular ya nos llevó el cine, ya nos llevó pornografía, ya nos llevó tantas cosas. El hogar se ha convertido en el punto del diablo. Él está destruyéndonos. Por eso en esta hora, yo no sé con qué estamos luchando, no sé con qué está luchando tu hijo, hermano, no sé con qué está luchando tu matrimonio, pero te digo en esta noche que en el nombre de Jesús hay esperanza. Hay esperanza. No importa cuán agarrado esté el hábito, el vicio, Dios puede hacer un milagro en nuestra vida. Así es que en esta hora deseo que el Espíritu de Dios pueda hacer un milagro en tu vida y puedas salir de este lugar transformado para la gloria de Dios. Vamos a orar. Inclinen sus cabezas y oremos. Querido Padre, delante de ti hay un pueblo especial. Delante de ti hay cientos de personas de diferentes hogares. He de rogarte esta noche que el Espíritu Santo pueda acercarse a su asiento, pueda hablar a su oído. Padre, por favor, dame el entendimiento, dame las palabras, dame el poder para que esta noche podamos sentir la presencia del Espíritu Santo. Padre Celestial, no importa cómo venimos, no importa cuánto hayamos sufrido, esta noche vamos a salir triunfadores en el nombre del Señor Jesucristo. Si de repente alguien entró con vicios, alguien entró frustrado, cansado, es más, diciendo que ya no puede, que esta noche salga por esa puerta con la seguridad de que en el nombre de Cristo hay esperanza para él, para su familia, para todos los que creen en Cristo. Padre, por favor, llénanos de tu presencia, háblanos esta noche, en el nombre de Jesucristo. Amén. El mensaje de esta noche es una pregunta. El título es una pregunta. ¿La salvación es fácil o difícil? ¿Cuántos creen que la salvación es fácil? Levante la mano los que creen que la salvación es fácil. ¿Cuántos creen que la salvación es difícil? Levante la mano los que creen que la salvación es difícil. Y la mayoría no cree nada, ni fácil ni difícil. Yo creo que usted tuvo una respuesta en su corazón, pero no se atrevió a levantarla. Saben que vivimos en un mundo indeciso. A veces la gente no sabe seguir con el partido, con el de la izquierda o la derecha. Yo le hice una pregunta. ¿Cree usted que la salvación es fácil? ¿Cree usted que la salvación es difícil? ¿Cómo será? ¿Qué será esto? En mi vida he encontrado con las personas que me dicen, hermano, es que la salvación es difícil, es duro, hermano. Y yo he encontrado en la Biblia, lo único que he encontrado es que la salvación es lo más fácil que pueda tener. Y usted me va a decir, hermano, ¿cómo va a ser fácil? La salvación es difícil, hombre. Si mira, si no todos estuvieran salvos. No, el problema no es la salvación. Yo te lo voy a explicar cuál es el problema. Porque imagina que si la salvación fuera difícil, entonces mi maestro no quería que yo me salvara. Si él hubiese puesto difícil la salvación para mí, para mi hijo, entonces él no quería que yo me salvara. Si él la hubiese puesto difícil, entonces él no estaba pensando en mi salvación. La salvación es fácil o difícil. ¿Tú crees que realmente Dios puso complicada la salvación? Te
voy a leer un texto bíblico para iniciar. Romanos capítulo 6, versículo 23. Es un versículo muy conocido y dice: porque la paga del pecado es que la muerte. El resultado final del pecado es la muerte. Pero hay gente que anda en pecado, hay gente que anda haciendo maldades y no se muere. Pero el versículo dice que el resultado final o el final de todo el pecado es la muerte. Es decir, en algún momento te va a matar. Usted vas a morirte. Entonces, nosotros tenemos una sentencia y esa sentencia es muerte. Todos somos pecadores y todos merecemos morir. Todos merecemos morir por ser pecadores. Pero voy a estudiarte una historia y a través de ella vamos a explicar: ¿es fácil o difícil? O el versículo 6:23 de Romanos. Vamos a leer juntos lo que dice Segunda de Reyes, capítulo número 5. Y voy a leer el versículo número 1. Dice la palabra de Dios así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor, quien le tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero ¿qué tenía? Fíjate el versículo, hermano, amigo, que venís, fíjate. Dice la Biblia: Naamán era general del ejército del rey de Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Ay, hermano, siempre en la vida hay un pero que nos echa a perderlo todo. Pero si mi esposo no fuera así, fuera el mejor esposo del mundo, pero siempre hay un pero en la vida, hermano. Siempre hay un pero en la vida. Y a veces ese pero nos echa a perder la vida, la estabilidad, la felicidad. Si mi hijo no fuera así, entonces fuera el excelente, pero siempre hay un pero en la vida. Y dice que este hombre gozaba de gran prestigio, gozaba de fama, gozaba de muchos privilegios, pero al final dice era leproso. Sucede que el general tiene un puesto en el país muy importante. En nuestro país hay un mando supremo, hay un general y viene la cadena hasta abajo. Nosotros como mexicanos, el mando supremo nos representa el presidente de la República y después de él viene un general. Así es que Naamán estaba abajito del rey de Siria, tenía un puesto elevado, era un hombre exitoso, reconocido, era un hombre que Dios le había dado la bendición de los triunfos, no conocía derrota, era exitoso, donde él iba triunfaba. Pero un día apareció una mancha, apareció una llaga, apareció algo en su cuerpo. La Biblia no dice todos los detalles, pero imagina un poco cuando la esposa ve a Naamán que de repente tiene una llaga y lo empiezan a curar, pero esa llaga no se cura. Y en lugar de que se cure, comienza a esparcirse en su cuerpo de Naamán. Y de repente el diagnóstico fue: usted, general, hombre de valeroso en extremo, hombre exitoso, usted tiene lepra. Y la Biblia dice que un leproso era triste. En la Biblia se presenta que los leprosos, número uno, debían vivir solos, debían vivir en los campos. En sus labios debía pronunciarse una palabra: impuro, impuro o inmundo, inmundo. La gente
cuando escuchaba la palabra impuro, decía: ahí viene el leproso, corran, vayan, no se acerquen, porque la lepra era contagiosa. La lepra era una llaga desde la cabeza, se podría la cabeza, las manos, los pies, hasta que el hombre moría. Pero lo peor de todo era que esa enfermedad era incurable. No había médico, no había medicina, no había nada que pudiese curar. Cuando usted era diagnosticado con lepra, significaba que su muerte empezaba desde ese momento. Usted moriría, y moriría solo, con llagas, hasta quedarse en la muerte. Ahora imagina Naamán en los triunfos, en los logros, en los éxitos, y un día amanece con lepra. La vida nos cambia muy rápido. El COVID-19 nos enseñó que somos vulnerables y que tan solo una pandemia cambió el mundo en unos meses. Así es que nuestra vida cambia en un día hacia otro día. Un accidente de tránsito, una enfermedad, un diagnóstico puede acabar con nuestros pensamientos de felicidad. Y saben, hermanos, familias, que empezó la agonía de este gran hombre, empezó la tristeza de este gran hombre, empezó el pesar de este gran hombre. Pero sucede algo. No voy a leer todos los textos bíblicos, pero el versículo número 2 entra en escenario una muchacha, una menor. Y esa menor dice que Naamán la había conquistado, o la había raptado, o la había traído de Samaria. Esa muchacha que estaba en su casa era, entre comillas, una menor secuestrada por el general. Y de repente observa que en el matrimonio de Naamán había pesar, había tristeza. No era el mismo general que conoció conquistando, ahora había pesar. Y la muchacha le dice a la esposa: si mi señor fuera a Samaria, allá hay un profeta de Dios que él los sanaría de su lepra. Saben, hermanos, familias, cuando hay una persona que cree en Dios, cuando hay un niño que confía en Dios, qué bonito es que cuando nuestros hijos le enseñan a amar a Dios, a confiar en Dios, y cuando usted se enferma y su hijo dobla sus rodillas y ora a Dios, su oración tendrá tanto poder para escucharla desde el cielo. Esa niña no dijo: a lo mejor la va a sanar. Dijo: si él va, Dios, el profeta, lo va a sanar. El general estaba acostumbrado a dar órdenes, no estaba acostumbrado a que le dieran órdenes. Hay gente aquí en el mundo en que está acostumbrado a mandar, no está acostumbrado a que lo manden. No, y a mí nadie me manda, yo soy fulano de tal. Hay gente así, y el general estaba acostumbrado, pero ahora estaba enfermo, una llaga que le podría su vida, y una niña le dice: si fueras a Samaria, usted se iba a sanar. Y usted, hermano, si usted le dice que tiene cáncer, y usted le dice que en Estados Unidos hay un doctor que sana a los de cáncer, hermano, usted vende su carro, vende la casa, porque nuestra salud, la salud de su hija, de su hijo, vale más que todo en esta vida. Y los padres hacemos todo por nuestros hijos. Y no importa que nos quedemos pobres, vendemos todo y vamos a Estados Unidos. Así es que el general, cuando le dicen: allá en Samaria hay un hombre que puede sanarte, no la pensó dos veces. Fue a ver al rey y le dice: querido rey, en Samaria hay un hombre que me va a sanar, y voy para allá. De parte del rey se le dio una carta, hicieron todos los preparativos, y el general se fue a Samaria. Voy a leer la parte final de la historia. Dice la palabra de Dios en el capítulo 5, versículo número 7. Luego el rey de Israel leyó la carta
rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios, que da vida y la quita, para que éste me envíe un hombre que sane de su lepra? Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Naamán, versículo 9. Llegó Naamán con sus caballos y su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. El general tomó su carro, se fue, llegó a la presencia del rey de Samaria. Él no fue directo donde estaba Eliseo, él fue a donde estaba el rey de Samaria. Y cuando el rey leyó la carta del otro rey de Siria, él se espantó, se enojó y dijo: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el rey me esté pidiendo que sane a este hombre de la lepra si yo no soy Dios? Solo Dios. Sí, familia. Sí, querida esposa. Sí, querido esposo. Sí, querido amigo. Solo Dios. Y nada más que Dios puede hacer lo que nadie en esta vida puede hacer por ti. Nadie en esta vida te va a amar como Él. Nadie en esta vida quiere hacer un milagro contigo más que Él. Solo Dios. Grábate esto. Solo Dios puede hacer un milagro del tamaño de sanar una lepra. Solo Dios. Y dale gracias a Dios que veniste. Y no importa cuán grave sea la lepra, pero solo Dios puede hacer un milagro con un hombre lleno de lepra. ¿Y cómo supo Eliseo? ¿Cómo es que Eliseo sabía del problemón que tenía su rey? Le mandó un mensajero y le dijo: dígale al rey que no se preocupe. Él está espantado. Él no sabe que aquí hay un profeta. Imagínense, el rey de Israel, de Samaria, no sabía, y la niña le dijo que en Samaria había un profeta. Es contradictorio que el rey no sepa que hay un hombre de Dios y la niña sí. Qué bonito es cuando los niños se entregan a Dios. Bonito. Y una cosa más bella que es. A veces me da tristeza. A veces me duele cuando los padres, en lugar de llevar a los hijos, somos obstáculos. No tendré el tiempo de contar tantas cosas. Recuerdo cuando fui al cerro de Nanchetal y todas las noches que predicaba había una hermana que lloraba. Yo le preguntaba a los hermanos: oye, ¿por qué llora la hermana? Ella no es de la iglesia, es de la iglesia. Y entonces, ¿por qué lloran todos los días? Y de repente me dijeron: le toca comer en su casa. Y cuando yo llegué a su casa, la hermana empezó a llorar. Y yo dije: algo tiene esta mujer. ¿Qué será, Señor? ¿Qué será? Y le pregunto: hermana, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede? Y me dice: hermano, le voy a hacer una pregunta. Y cuando a mí me dicen que me van a hacer preguntas, me espantan porque hay unas preguntas temerarias, tremendas. Y yo dije: ¿qué me va a preguntar esta hermana? En medio de lágrimas. Y entonces me dice: hermano, yo tenía un hijo. A los 8 años me dijo que se iba a bautizar. Y yo le dije: espérate tantito, todavía no entiendes, eres un chamaco, no sabes lo que vas a hacer. 10 años, mamá, me voy a bautizar. No sabes todavía. 12 años, ya mero, pero todavía no. Y fuimos al campamento, había un río. Ahí los que conocen el cerro, hay un río. Y fuimos al río, había un campamento. Y de repente mi hijo con otro compañero iban a cruzar el puente. Y abajo del puente había un enjambre, había avispas. Y no sabemos quién alborotó, pero cuando ellos iban pasando, las avispas se vinieron
en contra de ellos y su desesperación fue grande que se lanzaron al río los dos, pero no sabían nadar los dos. Su compañero salió y mi hijo no salió hasta que lo fueron a rescatar ahogado. Mi hijo se murió, hermano. Y yo le pregunto ahora, ¿mi hijo se va a salvar? ¿Sí o no? Y se limpiaba la lágrima y yo quería decirle, hermano, realmente usted merece no sé qué, porque no es necesario que me esté preguntando eso, si cuando ellos quieren es cuando el Espíritu Santo les llama. Y esa niña era una menor de edad y conocía a Dios mejor que el rey de Israel. ¿Cómo es posible que el rey no sabía que ahí había un hombre de Dios y cómo una niña sí sabía? Y no solo sabía, sino confiaba que ese Dios era un Dios poderoso que curaría al al general. Tremendo. A veces tus hijos tienen más fe que tú, hermano. Tus hijos son más sinceros. Nosotros a veces somos así como oramos, pero no decimos la verdad. A veces está la mesa ahí bien puesta, tu esposa te sirvió, pero es una comida que no te gusta, y a veces tú agradeces y está bien buena, pero tú sabes que ni siquiera te gusta la comida, y tú le dices a Dios que es una comida deliciosa. No estás siendo sincero. Pero los niños son capaces de decir: no me gusta esta comida, se la comen porque usted se la da, pero son sinceros. Dile al general que venga. Y ahí va el general con su carro, con su caballo, con sus criados. Y la Biblia dice que llegó a la puerta de la casa del profeta Eliseo. Sencillo el profeta, tranquilo. El general, un hombre exitoso, alta alcurnia, segundo del rey de Siria, se le para la puerta. Lo peor de todo, lo más sorprendente de todo, es que el profeta Eliseo ni siquiera lo sale a saludar. Eso fue lo que le causó a él una tremenda decepción. El profeta no sale a saludarlo, no sale a recibirlo, no le da un asiento, no lo recibe en su casa, no lo hace pasar a la casa, no. Solo agarra al siervo y le dice: oye, ve y dile al general que vaya al río Jordán y se lave 7 veces, y su carne se restaurará y será limpia. Te pregunto, ¿era fácil o difícil irse a lavar 7 veces en el Jordán? ¿Fácil o difícil? ¿Cuántos creen que ir al río Jordán era difícil? Tenía carro, tenía todo en su mano. Era irse a meter al río. ¿Cuál era el problema? Además era una enfermedad incurable, no había médico que lo pudiera sanar. Era la oportunidad de su vida, era lo que él estaba esperando, era lo que él estaba necesitando. Y cuando recibe la invitación, cuando recibe la orden, ve y lávate en el río Jordán, ¿le gustó? ¿Se alegró? ¿Qué hizo el general cuando recibe la invitación? ¿Qué sucedió con él? Mira el versículo, lo que dice de lo que hizo este hombre. Dice el versículo 9: llegó Naamán con sus caballos, su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle: ve, lávate 7 veces en el Jordán, tu carne se restaurará y serás limpio. Versículo 11: Naamán se fue enojado. Naamán se fue enojado diciendo: yo pensaba, yo decía, de seguro saldrá enseguida
y puesto en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará la mano, tocará la parte enferma y sanaré de la lepra. Oiga, Naamán iba planeando su salvación. Es tremendo porque Naamán no iba pensando en lo que le iban a decir. Naamán iba planeando cómo iba a ser su sanación. Y como era un general respetable, él dijo así: seguro cuando yo llegue a la casa, él me va a atender, va a hacer una oración y va a sanar, va a poner su mano y yo voy a ser sano. Eso era lo que él pensaba. Y cuando él llegó a la casa y ve que el profeta no salta, le manda al siervo. ¿Cómo es posible que yo soy el general, el segundo del rey, y no va a salir a saludarme? Ni siquiera va a salir a verme. ¿Y la oración qué? ¿Y el milagro qué? El siervo le dijo: el profeta dice que vayas a lavarte 7 veces y vas a quedar sano. La Biblia dice que el general se enojó. ¿Usted se iba a enojar, hermano? ¿Usted se iba a enojar? Sucede, hermanos, que a veces el ser humano no entiende a Dios. A veces el ser humano pregunta tanto, cuestiona tanto. Hay gente con mucho prejuicio. Hay gente que quiere saberlo todo. Hay gente que no es capaz de confiar. Hay gente que no se deja guiar por la palabra de Dios. Trata de encontrarle a la Biblia algo que no pueda hacer lo que la Biblia dice. Pero qué triste es eso. El general se enojó. ¿Cómo es posible que yo me voy a meter al río Jordán? ¿Cómo es posible? El versículo siguiente dice: Abana y Farpá, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré yo limpio. ¿Por qué el profeta quiere que yo me meta en sus aguas? ¿Por qué el profeta quiere que yo me meta en el río Jordán si está sucio? Yo te pregunto una cosa: ¿quién estaba más sucio? ¿El río Jordán o él? ¿Quién estaba más sucio? No él tenía una llaga que se estaba pudriendo. No él tenía una infección que apestaba, que se iba a morir de llaga. Y él estaba diciendo que el Jordán estaba sucio. ¿Cómo es la mente del ser humano? Tu vida necesita un poder extraordinario. Tu vida necesita que el Señor lave tus llagas. Y el profeta Isaías dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia, y que de nuestra cabeza hasta los pies es podrida llaga. Ese es el ser humano. Nosotros estamos infectados por el pecado que destruye nuestra vida. El pecado es una enfermedad incurable. Nadie la puede sanar, por cuanto todos pecaron, todos merecen morir. Hermanos, el pecado nadie lo puede solucionar. Usted puede ir a la tienda. He encontrado gente que tiene vicios. Hay gente que odia a todo el mundo. Hay gente que tiene orgullo, tiene celo. Ve a la farmacia y dile que te den un medicamento para el celo. Ya no quiero ser celoso, celosa. Ve a la farmacia, ahí a la farmacia del ahorro, de la unión. Ve y dile: dame un medicamento para el odio. Yo no quiero odiar a mi prójimo. Ve y dile que te dé un medicamento para la envidia, para el egoísmo. ¿Habrá un medicamento para eso? No lo hay. El pecado está arraigado en nosotros y nadie puede quitarlo, ningún ser humano, solamente la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Solamente el poder de Dios puede liberarlo de toda la pudrición que hay dentro de nuestra vida. Hay una llaga que no está por fuera. La llaga de Naamán se miraba, aquí estaba, supuraba. Pero hoy la llaga es interna. La llaga está dentro. El ser humano se pudre por dentro. Mira el esposo, mira la esposa, mira los hijos, mira el vecino, mira el hermano. Mira cómo saca pudrición. A veces no lo entendemos, no lo comprendemos. Familias,
solamente Jesús tiene el remedio para nuestros problemas internos. Hay gente que por más que se esfuerza no logra alcanzar los objetivos. Necesitamos reconocer que solo hay un poder que se llama Jesús para solventar los problemas que tanto daño nos hacen en nuestra vida. Si yo hubiese sido Dios, yo ya no hubiese llamado a Naamán. Imagina cómo Dios actúa. Dios usó a la niña, ve a Samaria. Dios usó al profeta, usó al siervo, ve al río Jordán para que tu carne sea limpia. Mira a Dios, ve a Dios cómo planea la salvación, el remedio, la solución. Dios te ama, eres lo más sagrado. Tú no estás solo en la vida vegetante, tú tienes un Dios que te ama, que planea tu salvación. Y a veces cuando parece que Dios ya lo ganó, cuando parece que ya está al punto de alcanzarlo, de repente usted se enoja, agarra por otro lado, no consuma el propósito de Dios. Qué triste. Es que cuando Dios estaba a punto de sanarte, de liberarte, usted agarra para otro lado y deja a Dios con la sanación en su mano. Pero Dios no se da por vencido. Usó al criado. El criado se acerca y le dice: general, si el profeta te hubiese pedido una gran cosa, tú no lo ibas a hacer. Pero qué tanto es ir y meterse. Métete, ven, hágalo. Y el general, con toda su contrariedad, con todo su enojo, con todo y todo, se fue al río Jordán. Imagínate al general metiéndose al río y le daba asco al agua. Hay gente que me dice: hermano, yo quiero bautizarme en el mar, allá donde el agua está azul. O quiero bautizarme. Hay pensamientos que creen que el agua tiene poder. El agua no tiene ningún poder. ¿Usted cree que el agua tiene poder? El general dijo: si me lavo en Habana, en Fatfar, en Río de Damasco, ¿no seré limpio? ¿Usted cree que si hubiera ido allá se iba a sanar? ¿Tú crees que si hubiera ido a Damasco y se hubiera sumergido se iba a sanar? No, hermanos, porque el agua no tiene poder, ningún poder. No hay agua que tenga poder. El poder está cuando usted obedece a la palabra de Dios. Cuando usted aprende a obedecer a un Dios sublime, cuando usted cree en la palabra de Dios, cuando usted confía en la palabra de Dios, Dios hará milagros. Pero usted debe confiar en la palabra de Dios. Cierre sus ojos, confíe en la palabra de Dios, crea que la palabra de Dios es suficiente y verás la gloria de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Confíe en la palabra de Dios, cree en la palabra de Dios. Se sumergió una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, salía y la lepra ya estaba. No eran 5, eran 7. Y hasta la 7ª, cuando el general salió y volvió a verse la mano y su cuerpo, la carne quedó como la carne de un niño. ¿Usted sabe cómo es la carne, la piel de un bebé? ¿Cómo es la piel de un bebé? Ni siquiera quedó la piel como era antes, ruda, adulta, no. Dice: la carne quedó como la de un bebé. Jesús dijo: si no fueres como niño, no entrarás en el reino de Dios. Dios quiere un corazón como la de un niño, que se enoja, pero que no guarda rencor, que sí se enoja, pero que abraza al rato. No somos como nosotros los adultos, que demoramos peleando 1 mes, 2 meses. He encontrado gente que se odia entre familia, que no se quiere entre suegra y nuera, que viven ahí lastimándose. Dios quiere darte un corazón como un niño, que aunque se ofenden, se abrazan al día siguiente. Porque si no fueres como ellos, no entrarías en el reino de Dios. El general dio su piel, su corazón se llenó de felicidad. Imagínate que tienes cáncer
y que una oración poderosa sane tu vida, ¿cómo sería eso? ¿Cómo reaccionarías? El general no se volvió loco y se fue. El general regresó a ver al profeta. Y cuando regresó a ver al profeta, no solamente Jesús sanó su piel, sanó su corazón. Porque lo que importa es lo que hay dentro de nuestra vida. El general jamás volvió a ser la misma persona. Él fue transformado para salvación. Dios va a salvar al general. Dios va a llevar al general al cielo. Es cuando él se estaba despidiendo del profeta, cuando él se estaba regresando, le dijo: que Dios me perdone cuando yo entre al templo de Rimón, y si por alguna razón el rey se apoya de mí y él me dobla por la fuerza, que Dios me perdone si aún así me doblo, porque ahora no ofreceré sacrificio a otro Dios que no sea el Dios de Israel, porque solo Él fue capaz de lavarme y limpiarme de la lepra. Querida familia, queridos hermanos, el pecado ha entrado hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. El pecado ha entrado hasta lo más profundo de nuestra familia y no es fácil sacarlo. Probablemente vamos a morir sufriendo por causa del pecado. Pero esta hora de esta noche, Isaías capítulo 1, versículo 18 dice: venid a mí, todos, no solamente los medios pecadores, no solamente los medios buenos, todos significa todos. ¿Y cómo podemos hacerlo? Saben, hermanos, cuando yo me invitaron para ir al reclusorio de Cayuga, la licenciada Karina me llamó y me dice: José, quiero que vengas a predicarle a los presos. Yo soy quien recibo a los presos. A mí me tienen que decir cómo mataron, a mí me tienen que decir cómo secuestraron. Y te digo algo: todos se ponen a llorar enfrente de mí, porque ellos no son malos, ellos fueron llevados por una fuerza maligna y que ahora están sentenciados aquí en la cárcel. Ven, por favor. Cuando ella me llamó, yo le dije a mi esposa: ¿qué voy a hacer a la cárcel? Si ahí hay puros malos, están ahí porque lo merecen, se portan mal, ¿qué voy a hacer yo ahí? Pero había algo que me decía: tienes que ir. Y tengo prohibido decir que no. Y a veces Dios me lleva, y a veces Dios me hace pasar por cosas grandes. Y entonces tuve que ir al reclusorio. Y cuando entré al reclusorio temblando, literalmente así asustado. Una puerta, dos puertas, tres puertas, y empecé a ver todos los presos, unos tatuados, otros, y todos me miraban. Y yo decía: ¿qué va a pasar conmigo en este lugar? Me senté, no quería ver a nadie. Todos me miraban, pero yo no quería ver a nadie. Y de repente me dijeron: hermano, llegó tu hora, pásale. Había un templecito allá adentro de palma en la cárcel. Me dice: vas a empezar con la lección. Y empecé con la lección. Había presos allá haciendo atarrayas, haciendo hamacas, haciendo sillones, cinturones, y empecé a llamar. Y de repente había 70, 80 presos alrededor mío parados. Y yo empecé a predicarle, me llevé de corrido el sermón. Hice un llamado, y cuando hice ese llamado, la gente se postraba de rodillas, y venía de rodillas hasta donde yo estaba, llorando, pidiendo perdón a Dios. Conozco a una persona que entró por secuestro, es vecino de nuestro pueblo. Hace unos meses fui a él y me dice: me acabo de bautizar, ahora soy tesorero de la iglesia. Este año me pusieron de tesorero. Llevo 9 veces yendo al reclusorio, y en esas 9 veces he visto milagros, como Dios puede cambiar la vida de un miserable pecador, de un hombre sucio, podrido. Ahí adentro hay pedrastas, gente que mata, que roba. ¿Cómo
¿Cómo Dios puede hacer eso? Eso me dice que nadie está desahuciado delante de Dios. No importa hasta dónde fuiste, qué hiciste, para Dios siempre hay una oportunidad. Para Dios siempre hay esperanza. No importa el pecado que cometamos, no importa lo más bajo que caigamos, cuando usted levante sus ojos a Dios y cuando usted cree en la palabra de Dios, usted debe saber que en su palabra hay esperanza. Por eso esta noche, usado con poder, el profeta Isaías dice: venid a mí todos los que estéis trabajados, venid a mí todos y hagamos cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidas. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Familias, la salvación es tan fácil. Cuando el profeta le dijo que fuera al agua, era lo más fácil que podía hacer. Pero tristemente, en la mente de él había un prejuicio y eso le impedía ir. ¿Cómo es posible yo me lavarme? No. Es triste cuando hay prejuicios en la vida. He encontrado con mucha gente con prejuicios en la vida. Yo te digo en esta hora: quita los prejuicios de tu lado. Deja que el Espíritu de Dios haga el milagro que ha querido hacer por años. Esta noche ve por la fe a las aguas. Deja que el Espíritu de Dios transforme tu vida, limpie tu vida. Mira, Dios no te pide que te vayas de rodillas de aquí a la caseta. Dios no te pide dinero. Dios solamente te pide que tomes una decisión. Lo difícil ya pagó. Lo difícil, ¿sabe qué era? Era ir a la cruz del Calvario. Eso sí era difícil. Difícil es que te golpearan 39 veces con un látigo que en la punta tenía plomo, metal, hueso seco, y que ese látigo abría cada latigazo una herida. Eso sí es difícil. Difícil era cuando lo clavaron con un clavo de 12 pulgadas en su mano. Eso sí es difícil. Difícil es cuando lo bofeteaban con los ojos vendados, lo escupían una corona de espina. Eso sí es difícil. Si Jesús te pidiera: hijo, para que yo te salve tienes que ser crucificado, entonces sí me está pidiendo algo duro, doloroso y cruel. Lo único que Él me pide es: hijo, ven a mí. Yo ya pagué tu deuda, yo ya hice lo difícil, a ti te toca lo fácil, acéptame. Ven a mí, quiero arreglar cuentas contigo, quiero salvarte, quiero perdonarte, quiero darte una nueva historia. No dejes que los prejuicios te quiten la sanidad, el perdón de tus pecados. Este sábado habrá bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es cierto que las aguas no tienen poder, pero cuando usted obedece, entonces Dios puede hacer milagros para la gloria de Dios. Puede darte un nuevo corazón, perdonar tus pecados y darte el poder del Espíritu Santo. Si usted ha luchado con hábitos durante toda su vida, ha luchado con un pecado arraigado, no consigue, por más que intenta, esta noche yo te invito en el nombre del Señor: ve a las aguas, cree por la fe, Jesús te dará un nuevo corazón, te dará una nueva historia, pero tienes que confiar en el nombre del Señor Jesucristo. Tienes que creer en la palabra de Dios. No es José que te invita, no es el pastor, no es la iglesia que quiere que usted se bautice, es Dios. Te pregunto: ¿es difícil bautizar? Es difícil. Es mucho lo que Dios pide. Es mucho que usted vaya y crea en lo que Dios nos pide. ¿Será que sea complicado eso? Ojalá que no te pase lo del general, aún con llagas podridas, en lugar de contemplarse sentó. Esta noche Jesús te invita, Jesús te llama, y yo voy a invitar en esta noche a unas personas especiales que ellos sienten la necesidad, el deseo de ser lavados en la sangre del Cordero. Quieren que Dios perdone sus vidas, quieren que Dios le dé un nuevo corazón,
quieren que Dios le dé parte con él cuando vengan los hermanos. Es cierto que no es fácil, pero sí podemos tomar una buena decisión. Esta noche deja tu prejuicio y entrégate a Dios. Yo te voy a invitar en esta hora para que usted se coloque de pie. Si esta noche alguien acepta ser lavado, ser limpiado, Dios preparó todo. Ha usado a tu hermano, a tu mamá, a tu papá, ha usado al vecino, ha usado al predicador, ha usado todo, ha preparado todo. Entonces usted solo acéptelo. Ya viniste aquí, las aguas están listas, deja que Dios te lleve. Yo te voy a invitar en el nombre del Señor para que Dios haga un milagro en tu vida. Y no importa cuán grande sea el pecado, Dios va a arrancarlo para la gloria de su nombre. Esta noche voy a invitar al hermano que venga para que cante un canto. Y mientras el hermano canta, voy a invitar para que vengan aquí los que este sábado quieran lavar su vida en las aguas. Esta noche yo voy a invitar